Dice así la palabra del Señor en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué más sigue diciendo ahí la palabra del Señor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta ahí vamos a leer y que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Quiero invitarlo para que juntos nos metamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Y cuando le digo que nos metamos a la palabra del Señor, yo quiero invitarlo para que vayamos lento y que vayamos meditando en cada parte de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor en Romanos, si me le baja poquito más, en Romanos capítulo 5 y verso 8, ¿qué empieza diciendo la palabra del Señor? Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Oiga, eso está precioso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pablo está hablando o más bien Pablo está escribiendo, porque es una carta que está dirigida a la iglesia que estaba en Roma. Y cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1 y el verso 8, ¿qué dice el verso 8 del capítulo 1 del libro de Romanos? ¿Qué dice? Alguien que me lo lea. No dice así. Vamos, búsquelo. Romanos capítulo 1, verso número 8. ¿Qué dice? No, hermano Pedrito, no dice así. Oiga, primeramente doy gracias a Dios. ¿Qué más? Mediante Jesucristo, con respeto, óigame bien, la palabra de Dios es preciosa. Primeramente, dice Pablo, doy gracias a Dios mediante Jesucristo respecto a vosotros, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 10 dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, porque deseo veros. Y luego dice el verso 11, porque deseo verlos. ¿Qué dice ahí enseguidita? Para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente comportados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y luego dice el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado
para tener también entre vosotros algún fruto entre los demás gentiles. Mire, Pablo está diciendo en el capítulo 1 el anhelo que había en su corazón. ¿El anhelo de qué? El anhelo de ir a aquella iglesia que estaba en Roma. Y ese anhelo era algo especial, no era cualquier cosa. Porque cuando seguimos leyendo el capítulo 1, llega el momento donde Pablo escribe a la iglesia, y de acá dentro de lo profundo le dice a la iglesia que está en Roma: soy deudor a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios. Miren lo que había en el corazón de Pablo. Había el deseo de llegar a aquella iglesia. Y esto es lo bonito, porque no era el deseo de Pablo, era el deseo de Dios expuesto a través de Pablo. Y hoy, esta noche, es una noche especial. Yo no sé si usted lo me crea o no me crea, pero es una noche especial. ¿Sabe por qué es una noche especial? Porque estamos escuchando la palabra del Señor, porque estamos escuchando lo que dice la Biblia, porque estamos escuchando el anhelo, el deseo de Dios para con sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios acá en este lugar? Y el verso 8, ¿qué dice? Una vez más, del capítulo 5, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? El verso 8 del capítulo 5 dice: mas Dios, miren lo que quería comunicarles a aquella iglesia que estaba en Roma. Y Pablo le escribía y decía: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Eso está precioso. ¿Qué es lo que quería decirle? ¿Por qué de pronto Pablo decía soy deudor? ¿Por qué de pronto Pablo hablaba, o más bien escribía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a la iglesia que está en Roma? Para poder poner la palabra de Dios en el corazón de ellos. Y les dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? En que siendo, oiga, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Vamos a ir despacio. En primer lugar, está diciendo algo muy especial, que Dios está mostrando su amor. Pero ¿su amor para quién? Su amor no para personas que son justos, para personas culpables. Es lo que dice: porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está especial. Esto no es cualquier cosa. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor cuando le está escribiendo a la iglesia que está en Roma?
Pero no solamente era la iglesia que está en Roma, era la iglesia en todo el mundo. Era a los mismos judíos que estaban ahí, que decían creer en Dios, que decían hablar de Dios, que hablaban de las palabras, que hablaban de lo que Dios había escrito en su palabra, pero que su corazón estaba lejos, que aunque andaban y aunque de pronto ante la vista de los demás, de pronto ellos eran personas intachables, eran personas que eran irreprensibles. Esto es a la vista del ser humano, pero a la vista del Dios Todopoderoso, a la vista de aquel Dios que conoce lo profundo del corazón, que no se le escapa nada. Aquellos hombres y aquellas mujeres, aunque decían cumplir con la ley, estaban sucios delante del Señor, y como estaban sucios, Cristo vino a morir por ellos. Cristo vino a padecer en la cruz del Calvario por la multitud de los pecados de aquellos hombres, y somos justificados por la fe todo aquel que creyó en Cristo Jesús. Den la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Sí me está comprendiendo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No nomás lo platicó, dice muestra su amor para con nosotros. Y es algo especial. Mira, antes, esto está escribiéndolo Pablo. ¿Vas conmigo? Es Pablo el que está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Es Pablo el que está escribiendo. Y si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, el verso 6 y el verso 7, desde el verso 5, vamos es más por ahí. Filipenses capítulo 3, verso 5, verso 6 y verso 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor ahí en Filipenses? Mire bien, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Está leyendo la palabra del Señor. Yo quiero que vaya entendiendo, porque aquí vemos a Pablo, al mismo que está escribiendo a la iglesia que está en Roma, al mismo que está diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es algo especial. Yo no creo que Pablo estuviera, yo creo que estaba escribiendo inspirado por la presencia del Señor, y seguramente sus lágrimas corrían por sus mejillas, hermano, porque no se puede pasar desapercibido. Yo creo que esta palabra es preciosa, es maravillosa, y que esta palabra tiene poder para hacer estragos en la vida del hombre, para redarguir la vida del hombre, para hacerlo diferente. Yo no creo que Pablo solamente estuviera escribiendo porque se le ocurrió como cualquier otro libro, no. Yo creo que estaba escribiendo, y al momento que estaba él escribiendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, seguramente venía a su mente la vida pasada, seguramente venía a su mente que él era un fariseo de fariseos, y cuando está hablando de fariseos, está hablando que de pronto, en cuanto a la ley, él era irreprensible, él tenía de qué gloriarse en la carne. Pero hermano, en la carne uno puede gloriarse, pero el corazón es el que ve Dios, el corazón es el que está al descubierto delante de los ojos de Dios. El corazón Dios sabe, porque el hombre es malo de por
sí, porque así lo dice la palabra del Señor. Es lo que enseña. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, del corazón del hombre salen los adulterios, del corazón del hombre sale todo aquello que está malo, porque el hombre, en el corazón del hombre hay maldad de por sí. Pero ahí viene lo precioso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió y fue sepultado, y no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón si lo desea. Filipenses capítulo 3. ¿Ya lo tiene por ahí? Verso 4. Aunque, miren lo que dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Allí empieza diciendo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué tremendo es lo que Pablo está diciendo. Estaba hablando un hombre intachable, podríamos decirlo, ante la vista de los hombres. Y esto es lo precioso, hermanos, porque ante la vista de los hombres pudo haber sido un buen hombre, pero ante la vista de Dios, porque no se puede decir creo en Dios, aunque hablemos de Dios, si dentro del corazón se llevan amenazas de muerte. ¿Sí me va comprendiendo? Y Pablo, aunque era irreprensible en cuanto a la ley, delante de sus compatriotas, delante de sus compañeros, delante de sus colegas, era un hombre ejemplo. Pero delante de Dios todo está al descubierto. Delante de Dios era culpable ante el Señor. Y todo el pueblo israelita, los judíos, la palabra del Señor lo dice, no lo digo yo. La palabra del Señor nos enseña que eran sepulcros blanqueados los líderes. En otras palabras, como aquellas tumbas que nada más están pintaditas por fuera, bonitas, que se ven bien, pero adentro no hay vida. Y el pueblo de Israel, hermano, le había fallado al Señor. El pueblo de Israel lo había arrojado de su casa al Señor. El pueblo de Israel era culpable. ¿Sí me estás comprendiendo? Y aunque hablaran de Dios,
venía juicio sobre ellos. Aunque hablaran de Dios, había algo que no alcanzaban a distinguir, y que seguramente Pablo, que se le fue revelado, porque se le fue revelado esto, es algo precioso, hermano, no es de cualquiera. Miren, los que estamos aquí por la fe en Cristo Jesús, porque hemos creído que Cristo murió por nosotros, hemos creído que Cristo dio su vida en rescate por nosotros y fuimos justificados. Bendito sea el nombre del Señor. Si cree que el Señor merece la gloria, vamos a dársela con todo el corazón, porque Él es digno de gloria y de alabanza. Por eso cuando Pablo está escribiendo en el verso 8, ¿qué dice el verso 8 del capítulo 5 una vez más? Algo muy precioso, algo bien lindo. Y yo te decía, vamos a leerlo despacio, vamos a saborear la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esto lo está escribiendo Pablo, dice: en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos culpables y Cristo murió, aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo está escribiendo Pablo. Por eso Pablo da muchas gracias a Dios. Mira, ve a Primera de Timoteo capítulo 1 y verso número 12. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo. Mas gracias sean, algo precioso, algo maravilloso. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Primera de Timoteo capítulo 1 verso número 12. Doy gracias. ¿Qué dice? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. ¿Qué más? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Yo no era fiel, pero Cristo me tuvo por fiel. Es lo que está diciendo. El verso 13 lo expresa y lo dice: siendo yo un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, Cristo lo tuvo por fiel. En otras palabras, el Pablo le está diciendo con otras palabras que él fue justificado por medio de la fe en Cristo Jesús, que cuando no había escapatoria, que aunque hablaba de Dios, aunque leía la palabra del Señor, aunque exponía la palabra del Señor, y aunque era irreprensible delante de los hombres, delante del Señor era culpable, porque respiraba amenazas de muerte, porque algo había en el corazón que no se alcanza a distinguir delante de los hombres, y puede ser apariencia, pero delante de Dios queda al descubierto. Y déjame decirte que no hay ni un hombre ni una mujer que sea de pronto justo delante de Dios, pero el Señor sabía aquello, y porque sabía que no había ni uno justo, Él fue a morir en la cruz del Calvario, y por medio del sacrificio en la cruz del Calvario nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es por lo que hagamos, no es por lo que vivamos, es por la justificación en Cristo, es por la fe en el Señor
Señor Jesús es que somos salvos de la condenación eterna, y es por la fe en Cristo que estamos acá en este lugar. Si le sientes dar la gloria al Señor, por mí no se detenga, denla, porque Él se merece la gloria, Él merece la honra, porque Él es digno de gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Esto es hermoso, hermanos. Ese es nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos esto? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 5? ¿Cómo dice el verso 1 del capítulo 5 de Romanos? Romanos capítulo 5, verso número 1. Oiga, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, justificaos pues por la fe. Y luego dice, tenemos paz para con Dios. Justificaos. ¿Qué quiere decir la palabra justificar? Quiere decir, si nosotros vamos y buscamos la palabra justificación, es el acto de ser justo. ¿Y justo? ¿Qué es justo? Alguien que actúa bien, alguien que no hay error. ¿Qué quiere decir la palabra justo? A ver, hermano, en su diccionario, justo. Justificación quiere decir el acto de ser justo. ¿Y qué quiere decir la palabra justo? Persona que actúa con justicia. No nos saca mucho del apuro. ¿Qué más, hermano? Alguien más que me ayude por ahí. Yo quiero que seamos todos. Justificaos pues por la fe. Usted va hasta un juez, y el juez, cuando llega a un juez, ¿a qué va con el juez? A que haga justicia. Mira, le voy a poner un ejemplo. Hace un ratito yo estaba recibiendo los hermanos afuera, y una hermanita que está aquí tiene un problema. Y el problema es, de pronto, que tiene que ir ante un juez. Y
Y de pronto, cuando usted va a una corte y está el juez, normalmente hay un demandante y hay un demandado. No sé si me va entendiendo aquí. Y cuando lo llevan a corte, puede ser que de pronto hoy en estos días que se hace demanda por todo, de pronto hasta porque lo miran mal, van y presentan su caso ante el juez, y el juez es el que puede justificar. No sé si me va comprendiendo aquí. En otras palabras, el que puede darle la razón al demandante o al demandado. Y usted y yo, al igual que Pablo, cuando está diciendo justificaos pues por la fe, como diciendo vengan a Cristo. Si son culpables, si reconocen de pronto que han actuado mal, justificaos pues por la fe. Y luego dice, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, como que nos está diciendo, tenemos paz para con aquel que nos puede hacer de pronto que estemos por una eternidad en el fuego eterno. Él, de pronto, si venimos a Él, Él puede justificarnos, y puede justificarnos a través de creer en Él por la fe en que Él vino a esta tierra, en que no solamente vino a esta tierra y estuvo caminando en esta tierra, sino que también fue a la cruz del Calvario, y fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar, fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Y no solamente murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestras maldades, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. Y cuando se levantó con poder y gloria, ahí nos levantó a nosotros, ahí nos justificó. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Me está comprendiendo, hermano? Eso es mostrar amor. Es lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está precioso. Hay veces que nosotros estamos ciegos, hermanos, y más cuando no teníamos a Cristo, porque el que toma, ¿qué es lo que dice aquel que anda en las borracheras? ¿Cuántos de aquí anduvimos de pronto en aquel mundo de los vicios? Y Satanás nos arrastró hasta lo más tremendo. Y de pronto puede ser que muchas veces nuestros familiares, nuestros padres nos aconsejaban y nos decían: hijo, eso es malo. Y muchas veces, seguramente hasta con lágrimas. Y cuando salimos de nuestros países, los que tuvieron la dicha de despedirse de sus padres, allá a su manera, recibieron la bendición de ellos, pero con el corazón en la mano y rogándole a Dios. Y muchos consejos recibidos. Pero ¿de qué sirvieron todos esos consejos? Si cuando llegamos a este país
muchos de nosotros nos revolcamos en la maldad, nos revolcamos en los vicios. Éramos culpables delante de Dios, pero Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo culpables delante de Dios, a Dios no le importó. Él mostró su amor para con nosotros. Si me está comprendiendo, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo: éramos malos, pero aunque éramos malos, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no es que de pronto algo, no, éramos pecadores, y como éramos pecadores, Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es amor de Dios. No merecíamos aquello, no lo merecíamos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Qué hermosa es la palabra del Señor. Yo te digo que vamos a ir despacio. ¿Por qué? ¿De qué sirve que vayamos tan rápido? Despacio, pero que el Señor nos vaya mostrando sus bendiciones. Esta palabra es viva. No es cualquier cosa, es una palabra viva. Tú me vas a ver que me quebranta el Señor, porque esta palabra tiene poder. Y me quebranta nada más de pensar que este que te habla, hermano, este que te habla, andaba mal, era un pecador y sigue siendo un pecador. Pero aunque sigue siendo un pecador, hermano, la bendición preciosa es que siendo aún pecador, Cristo el Señor muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo es algo hermoso, es algo precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque somos malos, hermanos. O si tú no eres malo, yo soy malo. Y yo no le puedo decir a Dios que no soy un pecador, porque el Señor me enseña en su palabra, allá en las cartas de Juan. Lo dice claramente, que aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Esa es palabra de Dios. Y yo no sé a usted, pero eso me lo dice a mí, como que me está diciendo: Marcos, Marquitos, es más, con cariño me dice: si tú dices que no tienes pecado, mentiroso, eres un mentiroso, Marcos. Así me dice el Señor. Y lo más tremendo es que dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque es Dios el que dice que somos pecadores. Pero aquí viene lo bonito, que dice la palabra del Señor, que la justificación es por la fe. Es por creer que Cristo murió por nuestros pecados. Es por creer que Cristo hizo algo especial por nosotros. ¿Qué dice una vez más el verso 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está tremendo. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Qué bueno que lo reconocemos, hermano.
bueno que lo reconocemos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde se muestra el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, Pablo lo leímos en el capítulo 3, cuando tengas tiempo lo lees. Pablo dice: en cuanto a la carne, yo tengo más de qué gloriarme. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Cuando empieza el verso 1 y el verso 2 del capítulo 3, él se refiere a los fariseos y a los escribas como perros. Y haciendo referencia a que aquellos hombres se jactaban. Y luego cuando llega a los versículos que leímos, donde Pablo dice: en cuanto a la carne yo tengo más de qué gloriarme, y empieza a decir circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y empieza a dar sus credenciales antes de venir a Cristo. Hablando humanamente, era alguien importante dentro de la comunidad judía, pero hablando delante de Dios, era un pecador. ¿Sí me estás comprendiendo? Era alguien falto delante de Dios. Era alguien que necesitaba la justificación de Dios. Era alguien que necesitaba saber allá dentro, en lo profundo del corazón, que Cristo había muerto por sus pecados. Y aunque decía posiblemente que no tenía pecados, delante del Señor, cuando viene Cristo y ilumbra, él descubre el corazón de él y queda a la intemperie, queda delante del Señor y puede reconocer que estaba mal delante del Señor. Y no puede un hombre decir que está bien si dentro del corazón de él respiraba amenazas de muerte. Porque es lo que llevaba Pablo en su corazón. Respiraba amenazas de muerte. Y pensaba que estaba bien. El pueblo de Israel hacía muchos años que había perdido la brújula. Yo no sé si me estás comprendiendo. Hacía muchos años que había perdido el camino. Y pensaban que iban caminando por la puerta angosta, por el camino. Cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 21 y verso 8, el Señor le dice al pueblo de Israel: delante de ustedes pongo dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y hacía muchos años que el pueblo de Israel iba por el camino de la muerte. Había un remanente pequeño ahí, pero aunque era un remanente pequeño, siempre el corazón del hombre tiene una tendencia al mal, hermano. Y eso es lo bonito, eso es lo precioso. Hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que tiene una tendencia a mal? No. Lo bonito, lo precioso es que aún siendo el hombre pecador, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. El mismo Señor de los cielos
descendió del cielo a la tierra, tomó forma de hombre, y no solamente tomó forma de hombre, también tomó todas nuestras iniquidades y las llevó en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y fue sepultado, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Y cuando nos resucitó, también nosotros resucitamos con él y somos salvos de la condenación. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si siente darle la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque él se la merece. ¿Me está comprendiendo, hermano? Dios muestra su amor para con nosotros. En la versión Dios habla hoy dice: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En la traducción lenguaje actual dice: Dios nos demostró su amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Mire qué tremendo. A pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es algo especial. Mira, hace muchos años yo vine al camino del Señor y vi el poder y la gloria del Señor en varias áreas de mi vida. Yo le pedí al Señor un trabajo un día, y ese trabajo se lo pedí porque en el lugar donde estaba, yo estaba robando. Y en ese trabajo vino un hombre hablándome de Cristo. No lo acepté, no lo recibí, pero era tanta su insistencia que siempre, como no lo escuchaba, quería de pronto dejarme que escuchara la radio. Intentó muchas veces cambiarme la radio y nunca lo dejé, porque uno es malo, hermanos. ¿Sí me está comprendiendo? Pero Dios es bueno, porque aunque uno es malo, Dios es bueno. Y este hombre nunca logró su objetivo. El hombre no, pero Cristo sí logró su objetivo. Porque un día, después de 2 semanas que anduvo conmigo este hombre, intentando todos los días convencerme, y no logró nada. El último día que anduvo conmigo era un lunes muy temprano. Yo había cargado la camioneta y me habían dado un viaje largo de 2 horas de camino. Y este hombre ese día llegó tarde y ya no tendría que andar conmigo porque me estaban asignando otra ruta diferente. La que le iban a dar a él era la que yo traía y me iban a mover a otra ruta. Y ese día él se subió a la camioneta, y cuando tomé la carretera, de pronto antes de subir al freeway,
Yo volteé a ver a este hombre que se iba durmiendo y en mi corazón yo sentí compasión por él. Y dije, para que no se aburra, que al cabo es el último día. Si no logró convencerme en 2 semanas, ¿qué me va a convencer ahorita? Y de pronto encendí la radio, y de esas, hermano, que ni siquiera batallas. Normalmente yo no traía la estación cristiana, que iba a escuchar cosas cristianas, no quería. Yo lo que escuchaba eran las cosas del mundo, donde yo me movía. Pero ese día, apenas si toqué la perilla de la estación de radio, inmediatamente apareció la estación de radio. Y yo noté que aquel hombre, de irse durmiendo, reaccionó, volteó a verme y me peló unos ojos. Nunca se me olvida, sorprendido por lo que yo estaba haciendo. Bueno, al menos yo creí eso. Y me llamó mucho la atención, pero me llamó más la atención lo que hizo después. Porque cuando él volteó a verme, me peló los ojos, se quedó sorprendido. Yo pensé que se había quedado sorprendido de que le hubiera puesto la estación de radio. ¿Y sabes de qué se quedó sorprendido? Se quedó sorprendido porque estaba predicando nuestro pastor Rafael Rodríguez. Y lo único que hizo fue extender la mano y apagar la radio y decirme, ese hombre no tiene la razón. Mira cómo es Satanás, que quiere de pronto mantener al hombre en ese estado de pecado, de maldad, que de pronto quiere, porque tuvo la oportunidad de decirle si estos cristianos son así. Pero aquí no es lo que diga el hombre, aquí es lo que dice Dios, aquí es el plan divino de Dios. Y Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores, aún viendo aquello en el corazón de aquel hombre. ¿Sí me estás comprendiendo? Porque eso está tremendo, hablándote de Cristo, y de pronto cuando se las pones, que te digan, aquel hombre no tiene razón. No, hombre, si no tiene razón, ¿para qué yo quiero escuchar estos tan tremendos? Se la pasan peleando. Pero aún en medio de todo esto, el nombre del Señor es glorificado, el nombre del Señor es exaltado, porque Cristo murió por nosotros, aunque siendo aún pecadores. Es que somos justificados no por nosotros, no por lo que yo te pueda decir o predicar en esta noche. No, mi hermano, es porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso es que somos justificados. ¿Sí me estás comprendiendo? Estamos tremendo nosotros los cristianos. Y luego decimos que somos blancas palomitas. Culpable, dice el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Yo no sabía nada del Señor. Y luego se llamaba igual que nuestro pastor Rafael. Y decirme, ese hombre no tiene la razón. Se quedó sorprendido. Yo pensé que le impactó que hubiera aprendido la radio, pero le impactó escuchar a nuestro pastor. Y sus labios se abrieron. 2 semanas hablándome del Cristo glorioso. Y en la última semana el Señor me lo descubrió. Yo no sé si me estás entendiendo. Como que me dijo, mira, hoy lo puedo entender por la misericordia de Dios. Hoy lo puedo entender porque Dios es bueno. Porque no era por el hermano Rafael, no. No fue el hermano, ni el pastor, ni aquel hermanito que se llamaba Rafael, no.
El que nosotros seamos justificados es por la fe en Cristo Jesús, no por lo que de pronto veamos, escuchemos, no por lo que nos hagan, no por lo que digamos, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí se muestra su amor, su misericordia. Bendito sea. Dale la gloria al Señor si sientes hacerlo con todo el corazón, porque Él se lo merece. ¿Me estás comprendiendo? Aquel hombre me dijo: este hombre no tiene la razón. Y yo encantado de la vida. Dije, yo le puse la estación para que no se me fuera aburriendo, pero si no quiere escucharlo. ¿Y qué vi yo? El amor de Cristo por 2 semanas, y en un día se vino porque el hombre es malo. ¿Sí me estás comprendiendo? En un ratito el hombre echa por los suelos lo que uno pueda construir. Y qué bueno que no es por lo que nosotros hacemos. Qué bueno que es por la fe en Cristo Jesús que nosotros somos salvos. Nadie más, solamente el Cristo glorioso, solamente el Dios todopoderoso es el que murió por nuestros pecados. Dale la gloria al Señor. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Me estás comprendiendo, hermano, hermana, que estás acá? ¿A quién se le ocurre, verdad? Casi empezaba a discutir con nuestro pastor, aquel hermano ahí. Y uno nuevito ahí. Es más, ni siquiera sabía nada del Señor. Me habían hablado por 2 semanas completitas del amor de Dios. Y casi porque le dabas de patadas por tal de que no estuviera. Y yo veía cómo aguantaba aquel hombre. Eso estaba tremenda. Y el último día salió el cobre a relucir, dicen por ahí. ¿Sí me estás comprendiendo? Pero nosotros no somos salvos por creer en un hombre, el que nos trae la palabra del Señor. No. Somos salvos solamente por Jesucristo, nada más. Él es el que murió por nuestros pecados, y lo más precioso es que Él dice: Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mire qué tremendo, Cristo murió por nosotros. Eso está especial. Aquel día dije, bueno, no quiso oír. Puse las quebraditas que a mí me gustaba escuchar y a todo volumen me lo llevé, evangelizando a aquel hombre, pero para las cosas del mundo. Y no me dijo ni una palabra. Yo creo que de pronto, yo no sé si el Señor le redarguyó allá. Pero al día siguiente dije, voy a escuchar a este hombre que está mal. Y aquel hombre, que es nuestro pastor, hablaba de un Cristo glorioso que había muerto por nuestros pecados, que no importaba la condición en la cual me encontraba, que no importaba si era un ratero, que no importaba si había tratado mal a mi esposa, que no importaba lo que hubiera hecho, que Cristo tenía amor, que Dios me amaba, que Dios podía justificarme, que Dios había muerto en la cruz del Calvario, que Dios me había comprado con su sangre preciosa, que Dios creía en mí aunque fuera malo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale la gloria al Señor si lo deseas con todo el corazón, porque Él se lo merece. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira, hermano, ese sacrificio está en pie todavía. No somos perfectos.
tenemos muchas faltas. Pecamos todavía delante del Señor. No deberíamos, es cierto, pero pecamos con pensamientos, con ideas, con tantas cosas. Pero lo bonito es esto, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, en otras palabras, aunque le fallemos, todavía es tiempo de venir a los pies de Cristo. Todavía es tiempo de venir arrepentidos y decirle: Señor, perdóname, Señor, he creído en ti, me refugio en tu sacrificio, Señor, me amparo en tu sacrificio. Todavía está la oportunidad de parte de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale la gloria. Ponte de pie en esta noche y vamos a hablar con el Señor. Quiero invitar a aquellos hermanos y aquellas hermanas que de pronto reconocen o reconocemos que estamos mal delante del Señor.